Buenas tardes a todos. Voy a tratar de ser realmente sintético, a ver si puedo cumplir con mi palabra. José Pedro Silva yo creo que se ha juntado mucho con políticos el último tiempo, entonces le cuesta cumplir sus promesas. Se nos pasó un poco, ¿verdad? Bien, yo pretendo hablar de la prueba y la oralidad y por supuesto no pretendo volver a repetir todo lo que han dicho respecto de la inmediación, entre otras cosas, pero necesariamente voy a pasar por algún tipo de marco conceptual para finalmente ir al fondo de lo que quiero proponerles, que es básicamente resaltar dos problemas en la prueba y la oralidad que me parece todavía son desafíos pendientes en nuestra región. Como ustedes, por supuesto, ya saben, esto no es ninguna novedad y lo he escuchado en los otros paneles previamente, perdónenme que pase de nuevo por aquí, es necesario para lo que sigue. La oralidad no es nada más que un método, una herramienta para lograr otras cosas que nos parecen valiosas, ¿verdad? Lo que está detrás, desde mi punto de vista, y esto es lo que quiero compartir con ustedes, lo que está detrás respecto de la prueba y el juicio en relación a la oralidad es la potenciación de la inmediación y la contradicción. Por contradicción me refiero al derecho a contradecir, la prueba, el derecho a defensa, finalmente, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Por qué es valiosa la oralidad? En la medida en que potencia inmediación y contradicción. Yo quiero proponerles dos razones. La primera es porque no conocemos otro mecanismo que pueda realmente garantizar el cumplimiento en el juicio oral respecto de la prueba, de nuevo, a pesar de que esto tiene márgenes más amplios, en particular respecto de la prueba, el debido proceso, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque a través de la oralidad, la inmediación y la contradicción es como podemos lograr un segundo objetivo distinto al de la obtención de un debido proceso potente, es el de entregarle al juez la información de mejor calidad posible para tomar su decisión. Creo entonces que la oralidad, vinculada a la inmediación y la contradicción, está ahí por estas dos razones. Y como marco conceptual, antes de llegar a la propuesta que les quiero hacer, voy a pasar primero a explicar por qué esto. En primer lugar, respecto a la inmediación. ¿Por qué la inmediación es una exigencia del debido proceso? Porque sin inmediación tenemos problemas de debido proceso. Decimos que en la inmediación el juez debe percibir directamente la prueba, ¿verdad? Por supuesto tiene otras dimensiones, percibir directamente el debate de las partes, pero percibir directamente el contenido de información que le entregan los medios de prueba. El juez tiene la responsabilidad, por supuesto, de tomar la decisión, ¿verdad? Va a ser el juez el que va a dictar sentencia, determinando cuáles son los hechos que se van a dar por ciertos y cuál es el derecho que se le va a aplicar a esos hechos, y por lo tanto debe tener un contacto, digamos, con la materia prima con la cual va a producir esa sentencia. Si la sentencia es el producto final de esta industria, digamos, la materia prima que usamos es la información que entrega los medios de prueba para poder determinar los hechos y aplicar correctamente luego el derecho. La oralidad, la continuidad y la concentración de la audiencia de juicio, no del proceso, de la audiencia de juicio están entonces estrechamente vinculadas con esto. La oralidad como herramienta, como mecanismo para lograr ese contacto directo, y la continuidad de la concentración como una manifestación no ya espacial, estamos todos juntos en el mismo lugar, el juez y la prueba, percibiéndola directamente, ¿verdad?, sino que al mismo tiempo, ¿cierto? Y por lo tanto, mientras más se extienda o más se divida además en parte la recepción de la prueba, aunque el juez esté presente en cada una de las distintas audiencias que se vienen, 10 audiencias distintas, separadas un mes una de otra, a la 10ª audiencia que está ocurriendo 6 meses después, atomizadas unas con otras, por supuesto se perdió toda posibilidad de inmediación real, el contacto directo de la prueba con el juez. ¿Por qué?
porque a la hora de dictar la sentencia, que es el producto final, va a tener necesariamente que volver a las actas o al audio, al registro, digamos, en general, para poder recordar qué es lo que decían los medios de prueba y dictar su sentencia. Entonces, evidentemente, mientras menos concentrada sea la misma audiencia, más se pierde en inmediación. Y por supuesto, además, y aquí está el vínculo con el debido proceso, la inmediación está vinculada también con la idea o la garantía del juez imparcial, ¿cierto? ¿Por qué? Esta es una norma compartida, ¿verdad?, en nuestro contexto regional. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 8 sobre garantías judiciales, dice que toda persona tiene derecho a ser oída. Voy a destacar lo que está en amarillo para no aburrirlos con cuestiones que no son pertinentes en este momento. Toda persona tiene derecho a ser oída por un juez o tribunal competente, independiente, imparcial, y por supuesto esto se aplica a materia civil, expresamente dice para la determinación de sus derechos y obligaciones en el orden civil, ¿verdad? Es una norma aplicable aquí. Toda persona tiene derecho a ser oída por un juez o tribunal imparcial. Generalmente cuando nos enfrentamos a esta garantía, ponemos el énfasis en que el juez tiene que ser imparcial. Pero hay una garantía que viene antes de ese, que está implícita y que muchas veces obviamos porque nos pasamos directamente a la segunda. El derecho es el derecho a ser oído por un juez primero y después que sea imparcial, además, ¿verdad? Pero la primera garantía es que nos escuche el juez, que el juez, el que va a decidir, sea el que nos escuche directamente, no un funcionario, no un delegado. Tenemos derecho a que nos escuche directamente el que va a tomar la decisión. Y esto no puede ocurrir de otra manera o no se puede garantizar seriamente de otra manera que no sea en un sistema oral. En un sistema escrito, el que nos oye en la práctica no es el juez. En un sistema escrito no se puede garantizar que el que nos oye a través de la lectura, ¿verdad?, de los escritos que presentemos sea el juez. De hecho, la práctica demuestra que por regla general el que oye en un sistema escrito es el funcionario o algún funcionario de confianza del juez que recibe el escrito, resuelve y le presenta el escrito donde resuelve al juez para que revise con mayor o menor control, dependiendo de cuál es la gravedad de la decisión, sentencia definitiva o interlocutorias, autos, etcétera, etcétera. Y por eso entonces es que es bueno volver a la raíz de la garantía. Esta que está aquí es la traducción en español de la convención. No es la traducción oficial, o sea, perdón, no es la versión oficial. La versión oficial está en inglés y entonces cuando nos vamos a la versión original nos encontramos con que dice otra cosa. No dice que toda persona tenga derecho a ser oída, dice que toda persona tiene derecho a una audiencia, ¿verdad? Y eso no es lo mismo. Por supuesto, nuestra traducción, que es una traducción culturalmente condicionada, desde el sistema escrito tradujimos derecho a ser oída porque no podíamos decir otra cosa, ¿verdad? Como decía José Pedro Silva hace unos momentos atrás, seguimos en Chile con un sistema escrito que nos da vergüenza reconocer y que comparado con las normativas internacionales quedamos al debe. Bueno, aquí estamos al debe, ¿verdad? En los sistemas escritos, la tradición procesal latinoamericana, en la época de redacción de este tratado, decidió entonces interpretar culturalmente derecho a audiencia como derecho a ser oído y entonces, de ahí en adelante, uno puede argumentar muchas cosas. Oiga, uno puede oír a otro de mil maneras distintas. Yo también lo oigo cuando escucho a esos abogados. Yo también lo oigo cuando leo lo que me está diciendo. Pero ahí no dice eso. Ahí dice toda persona tiene derecho a una audiencia. ¿Y por qué? Evidentemente este es un sistema que, como todo sistema, está compuesto por distintos engranajes y que mientras más coherentes sean unos engranajes con los otros, más se potencia una cosa con la otra. Entonces, ¿cómo podemos cumplir con la primera garantía de derecho a ser oído por un juez, además de que sea imparcial? Es que eso ocurra en una audiencia, porque es la única manera en que tenemos de controlar efectivamente que el que nos oiga sea el juez, porque lo estamos viendo, ¿verdad? Eso en primer lugar. Ahora, también la inmediación cumple una función desde la calidad de la información. ¿Cómo diseñar un sistema que nos permita controlar la calidad de la información que va a ser, de nuevo, la materia prima con la cual el tribunal, el juez, va
a determinar los hechos. La inmediación en este sentido es fundamental para que la información sea confiable, debe ser percibida directamente por el tribunal. No hay nadie, incluso en esta era de comunicaciones tremendamente fáciles y videoconferencias y etcétera, 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 en que todavía los ejecutivos de grandes empresas al cerrar un gran negocio no se tomen un avión, crucen el mundo y vayan a ver cara a cara a su contraparte, lo miren, acuerden los aspectos básicos y se den la mano, ¿verdad? Si uno quiere tomar una decisión importante, hay que tener acceso a las fuentes de información directamente. Esto es una cuestión de seriedad básica. Y estoy pensando, por supuesto, en las reglas de la prueba de los casos especialmente complejos, con mayor contradicción, no probablemente en el diseño de un modelo de pequeñas causas, sino que quizás en nuestra imagen el juicio ordinario, digamos, el juicio ordinario donde ponemos nuestros mejores esfuerzos y pretendemos mayor calidad. Por supuesto, nada de esto es posible si tenemos actas o cualquier tipo de registro a través del cual el juez tome conocimiento de la información que entrega los medios de prueba. Y yo generalmente uso esta analogía con mis alumnos para tratar de aterrizar un poco esta imagen y ponérsela en una situación muy cotidiana. Nosotros aquí en Chile jugamos de niños a un juego que llamamos el juego del teléfono. En distintos lugares tiene distintos nombres y es una muy buena analogía para llevarles a la cabeza la idea de cómo es que no podemos tomar decisiones de esta manera. En el juego del teléfono hay una fila de niños, ¿verdad?, en que el primero le cuenta al segundo un mensaje y así se siguen avanzando hasta que llegan al último de la fila y el último de la fila dice en voz alta cuál es el mensaje y siempre el mensaje es absolutamente distinto y está desfigurado y cambiado respecto de cómo partió originalmente, ¿verdad? Bueno, en el sistema de expediente, por estructura, jugamos al juego del teléfono. El juez en el sistema por expediente toma sus decisiones jugando el juego del teléfono. Cuando dice que un hecho está probado porque tal testigo afirmó tal cosa, si fuéramos honestos y pusiéramos ahí todo el razonamiento y el proceso completo, tendríamos que decir que en la sentencia el juez diría que da por probado tal hecho porque al leer el acta, el funcionario del tribunal le contó que el testigo dijo, ¿verdad? Entonces ya tenemos una serie de intermediarios en esa comunicación que incluso sin ser mal pensado, ¿verdad?, y estar pensando en corrupción y otras cosas que pueden, por supuesto, existir, tampoco hay que ser ingenuo, pero incluso pensando en la mejor versión del actuario profesional que hace su mejor intento por entregar la información de una manera fidedigna y clara al juez, hay una transformación de la información en la medida en que va pasando de una mano a otra. Y por supuesto, además, perdemos una ventaja notable en la inmediación y es que cuando el juez lee el acta no está en condiciones, en caso de duda, en que no sea claro lo que dice ahí, si hay un error, pero que quizás tiene una explicación, no hay nadie frente a él a quien le pueda preguntar para poder aclararla, ¿verdad? Entonces, o se queda con la duda o derechamente entiende mal lo que ahí está señalado. Entonces, si queremos tomar decisiones mínimamente confiables, tenemos que potenciar la inmediación. Por lo tanto, no solo desde el punto de vista del debido proceso, sino que también desde el punto de vista de la calidad de la información es tremendamente importante. Ahora, ¿por qué la contradicción? El derecho a contradecir la prueba de la contraria, el derecho a defenderse de la prueba de la contraria. Desde el debido proceso no es mucho lo que hay que decir, es bastante evidente, ¿verdad? La contradicción o el derecho a contradecir está vinculado al derecho a la defensa, ¿cierto? El derecho a la defensa que incluye el derecho a presentar prueba para acreditar mis propias afirmaciones, pero también el derecho a contradecir, a poner en duda, a demostrar los matices y los errores que hay en la prueba de la contraria. Desde el punto de vista de la calidad de la información, también se justifica tener una contradicción fuerte. La información, lo sabemos por experiencia, la información que es entregada unilateralmente no es por regla general información de buena calidad en la que podemos confiar a priori. La información entregada unilateralmente está entregando toda la cara de la luna a la que le llega el sol, pero el lado oscuro de la luna nunca se ve cuando se presenta la prueba unilateralmente, ¿verdad? Y por lo tanto, si queremos que el juicio sea un lugar institucional que nos permita controlar la calidad de la información,
necesitamos tener también una fuerte contradicción. La posibilidad de testear, de controlar la calidad de la prueba. Y entonces, la pregunta es, en este sentido, ¿quién? ¿Cómo vamos a diseñar esa contradicción? Hay algunos que podrían afirmar que lo mejor es entregárselo al juez. De hecho, hay sistemas procesales que hacen esto. Hay otros, en cambio, que optan por entregarle esta facultad de controlar fuertemente la calidad de la prueba a las partes. En general, nuestros códigos han optado por la segunda alternativa, y a mí me parece personalmente que es la mejor opción, porque las partes no solamente tienen los mayores incentivos por demostrar todos los problemas, matices, errores, sombras que tiene el caso de la contraparte, sino porque además tienen el tiempo y los medios necesarios para poder hacerlo. Yo particularmente no soy de la opinión de que confiemos el funcionamiento de un sistema a personas especialmente dotadas. No creo que sea una buena idea confiar en diseñar un proceso judicial pensando en que tenemos superjueces por sobre la norma, sino que más bien tenemos que diseñarlo sobre la base de que tenemos jueces comunes y corrientes con una serie de limitaciones de todo tipo, tiempo, recursos, y etcétera, etcétera. Y por lo tanto no vamos a tener jueces y que de hecho no lo hacen, van a estar investigando un caso para encontrar prueba que demuestre lo contrario de lo que dice la contraparte, pero sí los abogados de la contraparte. Creo que un sistema diseñado de esa manera y que por lo tanto le entregue las facultades a ellos para poder hacerlo, es un sistema que en términos de control va a tener mejores resultados. Ok, voy a adelantarme un poco. ¿Dónde creo que a partir de este somero marco conceptual tenemos algunos desafíos pendientes todavía? Primero, respecto de la prueba viva, es decir, de la prueba testimonial y de la prueba pericial, es decir, de la prueba que consiste en personas que van en un juicio oral a declarar al juicio, tanto la inmediación como la contradicción son muy potentes. La inmediación porque, por supuesto, el testigo o el perito están declarando frente al tribunal y el tribunal puede constatar directamente el entorno en el cual esa declaración se está prestando, sin coacción, al menos ahí directamente, ¿verdad?, sin que ningún abogado le esté diciendo cuáles son las respuestas al testigo, no haya entregado un guión, está controlando, ¿cierto?, a través de la inmediación el contexto de la declaración, su libertad, y además con fuertes posibilidades de contradicción, manifestado particularmente en el contraexamen, ¿verdad? El contraexamen de los testigos o de la prueba viva de la contraria puede hacerse muy fuerte cuando tenemos prueba viva. Sin embargo, con los documentos, estos dos elementos están muy suavizados. Los documentos no se convirtieron en lo que nosotros decimos que son frente al tribunal. El tribunal no estaba ahí cuando se firmó el contrato. Lo que tiene el tribunal adelante suyo es un papel con unas letras negras y sabe que es el contrato porque el abogado que lo presenta dice que es el contrato. Y punto. ¿Es eso suficiente? Y con, además, muy pocas posibilidades, muy bajas posibilidades de una contradicción intensa. Los documentos no pueden ser contraexaminados. Entonces tenemos un déficit con toda la prueba, no solo documental, sino que en general con la prueba material, con las cosas, a diferencia de las personas, tenemos un fuerte déficit en inmediación y contradicción. Y entonces tenemos, a partir de ahí, dos alternativas. Si no nos ofrecen, desde el punto de vista del debido proceso y del control de la calidad de la información, las facultades, las posibilidades que nos ofrece la prueba viva, entonces o la desechamos por completo y decidimos no usarla, o la usamos, pero condicionada a superar de alguna manera estos dos déficits. Por supuesto, la opción de todos los sistemas procesales no es desechar esta prueba, puede ser tremendamente útil, potente y aclaradora. Y ahí es donde está el desafío, creo yo, que todavía nos queda pendiente. ¿Cómo, si la oralidad nos parece relevante y por lo tanto la inmediación y la contradicción nos parece relevante, cómo le damos tratamiento a estos medios de prueba que tienen déficits en estas dos áreas? Y hay algunas posibilidades. Lo que nos está faltando, creo yo, son mecanismos más potentes de autenticación de la prueba material. Y básicamente lo que a mí me parece, en mi experiencia, al menos
más consistente en esta línea es la exigencia de autenticación o acreditación de la prueba material en el juicio a través de alguien que se haga cargo de esas cosas. Un testigo, un perito, prueba viva, que sea capaz de hacer suyo esas cosas y de esa manera, este es un método bastante inteligente creo yo, bajar los déficits tanto en inmediación como en contradicción. Claro, al papel no lo puedo contraexaminar, pero luego que un testigo ha hecho suyo ese papel y dice, sí, ese que está ahí es el contrato y lo sé porque fui yo el que lo firmé, fui yo el que participé, yo estaba ahí cuando se redactó. No necesariamente el autor, alguien que pueda dar suficiente información respecto de esos dos puntos. Entonces, en ese momento, la información sobre el contrato se va a producir a través del testigo y, por lo tanto, la inmediación en algo mejora, ¿verdad? Y hay una fuente que lo está haciendo suyo, que está presente ahí. Y la contradicción también, porque ahora se puede contraexaminar a la cosa a través de la persona que lo hizo suyo. Entonces, aquí tenemos un mecanismo posible en el que creo todavía nos falta, hay espacio para trabajar. Y por último, a pesar de que no lo puse en mi presentación, y voy muy brevemente, la inmediación y contradicción unido a nuestro avance hacia la sana crítica o al menos hacia la libertad de valoración de la prueba, nos debe llevar también a reformular la manera en que entendemos la declaración de las partes. Ya no usamos la terminología de absolución de posiciones, ni seguimos tampoco en el formulismo del pliego y las preguntas, lo superamos, ¿verdad? Pero lo hemos superado solo en medio camino, porque todavía, a veces ahora bajo el nombre de declaración de parte, seguimos haciendo lo mismo. Lo que seguimos haciendo es recibir la declaración forzada de la parte citada por la contraparte. Y lo que nos falta entonces es avanzar hacia la declaración voluntaria de la parte. Las partes no son más que un testigo, uno más. La definición que tradicionalmente compartimos de que un testigo es un tercero ajeno, bla, 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 es una definición propia del sistema de prueba legal, ¿verdad? Que justamente por prejuzgar el valor de ciertas pruebas, que esto es lo que hace el sistema de prueba legal, ¿verdad? Prejuzga a priori, el legislador determina el valor de ciertos medios de prueba. Al prejuzgar el valor de los medios de prueba, inhabilita a ciertas personas que les parecen especialmente poco creíbles por pertenecer a ciertas categorías generales y las deja fuera. En algunos casos lo llevábamos tachas, en otras inhabilidades para declarar, como fuera. En un sistema de sana crítica o de libre valoración, eso no existe. Un testigo no es un tercero ajeno de nada. Un testigo es una persona que ha percibido hechos pertinentes para el caso a través de sus sentidos. Punto. Y las partes son muchas veces protagonistas de esto. Si alguien ha visto algo y ese alguien es parte, bueno, si alguien se sienta, declara como un testigo en un examen directo y luego además tiene la posibilidad de ser contraexaminado por la contraparte, que es, digamos, el equivalente funcional a la absolución de posiciones, ¿verdad? El contraexamen hecho por la contraria a un testigo hostil o a la parte por el contrario. Creo además que esto tendría tremendos efectos en la percepción del público del sistema legal. Es muy raro para alguien cuando uno llega con un cliente, en un caso de violencia intrafamiliar, uno está con la mujer golpeada por su marido y que quiere el divorcio, y ella pregunta, bueno, ¿y cuándo voy a poder contarle yo mi historia al tribunal? Y uno le contesta, bueno, cuando su marido le dé permiso. Porque si su marido la cita a absorber posiciones va a poder hablar. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Y de hecho no solo tiene mucho sentido desde el sentido común y la percepción del público de cómo funciona la justicia y cómo diablos uno explica algo como esto, sino que además no tiene sentido técnicamente. Nos ha costado pasar de la lógica de la sana crítica en este sentido, la valoración de la prueba en concreto, y por lo tanto automáticamente, ahí donde hay un sistema que dice sana crítica, automáticamente las partes son testigos, pero a pesar de que no lo tenemos así de claro, esto desde mi punto de vista es un problema cultural de lectura de la ley, todavía lo seguimos manteniendo. En Chile al menos, en materia laboral y en materia de familia, estoy hablando de los sistemas no penales, tenemos sana crítica, tenemos reglas específicas de exclusión de pruebas, las cuales no hay ni una que se vincule con la declaración voluntaria de parte,
Y a pesar de eso, la gran mayoría de los jueces no aceptan que las partes declaren voluntariamente como si fueran testigos, ¿verdad? Entonces aquí, por supuesto, hay una cuestión cultural que está detrás. José Pedro ya se fue, parece, pero bueno, una de las ventajas o virtudes, creo yo, que tiene el código que está en el Congreso ahora es que, asumiendo que hay una cuestión cultural detrás en la que nos cuesta mucho aceptar esta nueva institución, ahora viene en el proyecto de código explícitamente dicho que se acepta la declaración voluntaria de las partes y que declaran como testigos, y punto, ¿verdad? Y que a diferencia de materia penal, porque que hay una diferencia, en materia civil las partes no tienen derecho a guardar silencio, y que por lo tanto esa parte puede ser citada también por la contraparte. Y si no declara, o no contesta las preguntas, evade o no asiste, se le aplican las presunciones que en la ley corresponden a la declaración de esa parte. Bien, creo que cumplí más o menos. Muchas gracias. Dado que soy el último expositor, prometo, además es un pacto que hemos hecho aquí con Felipe, ser muy breve y no pasar de los 20 minutos. Así que espero cumplir esa promesa. El objetivo de esta breve intervención es la de enfocar la oralidad, pero desde la perspectiva de la mesa anterior, es decir, la oralidad dentro del contexto de la reforma procesal civil a la luz de la experiencia peruana, porque en el Perú vivimos no hace mucho, como ha relatado el profesor Nelson Ramírez, una reforma que trajo muchas ilusiones, pero que creo nos demostró luego algunos fracasos. Entonces, la idea es contar lo que creo es esa historia de la reforma procesal peruana para que no se repitan las cosas que ocurrieron en el Perú y que se tomen las buenas, que por supuesto también hubo. Voy a comenzar con un cuadro que presentó más temprano Leonel, porque esta es el porcentaje de la desconfianza de la ciudadanía de Latinoamérica en el Poder Judicial. Y a pesar de que los índices de América Latina son terribles, con excepción de Uruguay, por supuesto, el índice de mayor desconfianza lo tiene Perú, si vemos en ese cuadro. Ahora, es curioso porque a pesar de que hay una crisis en el sistema de justicia clara, el Estado peruano ha tratado de resolver esta crisis a través de distintas formas. Estoy hablando de tutela de derechos o confiriéndole a la función administrativa la tutela de los derechos, consumidor, mercado de valores, competencia, etcétera, 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 reforzando los casos de autotutela, creando formas de ejecución por el propio acreedor de la prenda, ampliando las facultades de autotutela de la defensa posesoria, etcétera. Pero confía en el propio titular del derecho lesionado la función de proteger su propio derecho. Reforzando el arbitraje entre privados, disponiendo que cualquier controversia entre el Estado y los particulares sea obligatoriamente vista en arbitraje y finalmente reforzando la conciliación obligatoria. Es decir, en estos últimos 20 años el Estado ha tratado el tema de la gran desconfianza en el sistema de justicia, quitándole al sistema de justicia protagonismo en la tutela de derechos y dándoselo, o a los privados o a la función administrativa. Esto podría ser objeto de otra conferencia, de otro gran tema. Por supuesto, como tengo ya 18 minutos, no me da tiempo. Lo cierto es que hoy vuelve América Latina a mirar, hoy vuelve, y pongo énfasis en vuelve, porque no es la primera vez que América Latina reflexiona sobre la reforma del proceso civil, y hoy vuelve América Latina a mirar la reforma del proceso civil y vuelve a mirar la oralidad. Y hago énfasis en vuelve porque el Perú fue de los países que reformaron en esa primera mirada y en esa primera preocupación que tuvo América Latina en reformar el proceso civil, también en un proceso por audiencias, como bien lo decía el profesor Nelson Ramírez ahora más temprano, y creo
que hoy volvemos entonces a cifrar nuestras esperanzas, nuestra ansia por llegar a tener justicia en la oralidad. Pero mucho cuidado cuando usamos oralidad. Y esa es la lección que yo trato de compartir con ustedes. El problema no es hablar de oralidad, sino darle un contenido real. Cuando hablamos de oralidad, solemos decir que la oralidad nos da un proceso más informal, menos formalista. Sin embargo, si revisamos la historia, la oralidad ha servido, por ejemplo, en el proceso romano, para ser sede del proceso más formalista que nunca hemos tenido. En la Legis Actionis, ritualista, típico, pero al mismo tiempo ha servido también dentro del proceso romano para el proceso más informal que hemos conocido en la historia, atípico, a lo cual le debemos además todo el desarrollo del derecho romano. Ambos bajo la égida de la oralidad. Entonces, la oralidad por sí, y aquí traigo la intervención de la profesora Elena Ramírez, hay que volver a los conceptos y tener mucho cuidado cuando hablamos de oralidad, darle un contenido, pero un contenido real. Cuando hablamos de oralidad, lo acabamos de escuchar, queremos dar garantías, pero también se defendía la escritura, porque se decía que la escritura daba las garantías. Decreto de Papa Inocencio III, siglo XIII. La garantía más clara es tener el expediente escrito. Entonces, por eso a mí me preocupa mucho que hablemos, la oralidad nos va a dar cuando la escritura también se defendía por las mismas razones. Y bueno, tampoco hablar de oralidad es una novedad. Ahí está toda la relación de normas importantes europeas en el siglo XIX, las llamadas de Chiovenda, los congresos de derecho comparado a mediados del siglo XX, con lo cual, como bien decía en la mesa anterior, tampoco es que estamos innovando en materia de temas del derecho procesal. Cuando uno lee el texto de Capelletti, Oralidad y las pruebas en el proceso civil, dice otra vez, comienza diciendo así, otra vez volvemos a la oralidad. Capelletti lo decía en los años 70 y ahora habría que decir lo mismo en el siglo XXI. Bueno, América Latina, ¿qué tipo de tradición tiene? América Latina tiene una tradición escrita. Me hubiera gustado detenerme en cada uno de estos eventos porque nos da mucho de lo que es nuestra tradición y el por qué. Hay muchos reclamos desde la recopilación, desde las normas españolas de la colonia, a por qué, otra vez vuelvo a la intervención del profesor Nelson Ramírez, si nosotros leemos la novísima recopilación de Indias, se establece una sanción para todos los abogados que presenten escritos sin contenido o escritos que reiteren los escritos anteriores. Y se establece eso como causa de uno de los grandes males de la justicia de la colonia, que además era una justicia terrible, por cierto. Había recogido el proceso del Bajo Imperio Romano, el Justinianeo, escrito, secreto, etcétera, etcétera. Las legislaciones procesales de la independencia lo que hicieron fue recoger con algunos cambios la legislación colonial y por eso todos los países comenzamos a tener este drama del proceso escrito. Solo a fines de los años 70, como bien explicó Margarita también, Vesco y Vidar, luego viene el Código Busaid, hasta 1988 el Código Tipo. Corro porque ya me quedan 14 minutos. Este año es muy importante. 1988, ¿por qué? Para entender un poco lo que pasó en el Perú. Porque el Código Procesal Civil es de 1993. Nótese la cercanía con el Código Tipo. Es decir, y además el propio redactor del Código del 93, Juan Monroy, expresamente dice que su gran influencia fue el Código Tipo, con lo cual tampoco es un gran descubrimiento. El Perú tuvo otras dos legislaciones en materia procesal civil, la de 1852 y la de 1912. 1852, el proceso colonial. 1912 comenzó a aparecer algunas técnicas de oralidad, pero de manera muy tímida. Pero es sumamente interesante leer a los doctrinarios del Código de 1912, y estos doctrinarios del Código del 12 decían
que la estructura del código de 1912 admitía oralidad. Ojo, lo decían. No, esto lo permite oralidad. Porque las normas, a su juicio, o sea, a juicio de la doctrina del siglo XX, permitía que tuviéramos un proceso oral. Cuando se dio el Código Procesal Civil de 1993, por supuesto, vino como una gran crítica, diciendo que lo que habíamos tenido hasta ahora era un proceso escrito, formalista, secreto, largo, tedioso, etcétera, etcétera, etcétera. Lo digo porque los redactores y los doctrinarios del Código del 12 pensaban que no. Eso a veces le digo, otra vez utilizando los términos oralidad sin darle un contenido real. Y el Código Peruano de 1993 consagró, me voy a detener solo en los 3 primeros procesos, 3 esquemas procesales declarativos. El del proceso de conocimiento, el proceso abreviado y el proceso sumarísimo. Los 3 procesos por audiencias. Si me permiten ser un poco aburrido, más aburrido en esta parte, el proceso de conocimiento tenía 3 audiencias. Una audiencia que se llamaba audiencia de saneamiento. La idea era que las partes fueran donde el juez le expusieran sus pretensiones, se discutiera todo lo relativo a la validez de la relación procesal y allí se terminara toda la discusión sobre eso. Frente al juez, las partes y sus abogados definían todo lo que tenía que ver con la validez del proceso. Terminada esa audiencia, se convocaba una segunda audiencia, llamada de conciliación y de fijación de puntos controvertidos. En esta audiencia, el juez invitaba a las partes, en la lógica de la ley, ¿verdad? Invitaba a las partes a conciliar, tenía que promover la conciliación. Si había un acuerdo, magnífico. Si no había un acuerdo, seguía con la siguiente etapa, la litis contestatio típica además del proceso latinoamericano, fijaba la litis con las partes, establecía cuáles eran los puntos en controversia, ahí, frente al juez, las partes y sus abogados. Y una vez que establecía cuáles eran los puntos en controversia, el juez decía, muy bien, voy a admitir las pruebas. Y las pruebas, evidentemente, solo sobre los puntos en controversia, nada más. Terminada esa etapa, terminada esa audiencia, tenía la audiencia de pruebas, donde, por supuesto, el juez directamente frente a las partes y los abogados, se actuaban las pruebas, se daba un informe oral y se sentenciaba. El esquema era magnífico. Yo cuento además esto como anécdota, pero ya casi como una terapia de psicoanálisis, porque Nelson cuenta que él estuvo en la comisión redactora de 1993. Yo en 1993 comenzaba a estudiar Derecho. Con lo cual yo me eduqué con este esquema. Entonces yo soy abogado porque creí en el esquema. Me convertí en procesalista porque creí en el esquema. Me ilusioné, me emocioné con el sistema. Creí que el sistema iba a funcionar. Eso me lo pintaron mis profesores. La primera audiencia de pruebas que hubo en el Perú fue en mi clase, donde lo que hicimos fue simular lo que iban pasando en las audiencias, pero no, lamentablemente no funcionó. No funcionó. Bueno, la ejecución en el Perú es para llorar, eso daría también lugar para otra conferencia, pero a mi juicio hay 3 razones fundamentalmente por las que el proceso, este esquema que era maravilloso en la ley, no funcionó. Uno, porque el propio Código Procesal Civil contenía normas que eran inconsistentes con el sistema del proceso por audiencias. 2, por la cultura judicial, la mala práctica de los abogados, lo que ya se dijo. Y 3, la falta de formación y capacitación. Voy a citar algunas normas incompatibles con el sistema para que se den cuenta cómo el código, si bien es cierto, apostó por un sistema de proceso por audiencias, todavía cargó mucho de tradición en el código que hacía que el sistema en verdad tuviera algunas trampas y que finalmente las que generaron que no funcionara. 1, cuando el Código Procesal Civil en un artículo regula cuáles son las formas de los actos procesales, decía que los actos procesales solo podían ser por escrito, con lo cual evitaba
darle contenido y fuerza a las declaraciones de las partes en audiencia y a las posibles resoluciones que el juez pudiera dar oralmente. Claro, debo hacer una nota a pie de página. 1993, el Perú salía de terrorismo, de hiperinflación, con lo cual con la justa había dinero para ponerle una computadora al juez. Ya haberle puesto una computadora al juez fue un gran avance en el sistema de justicia. Reemplazábamos las máquinas de escribir, con lo cual mucho menos íbamos a estar pensando en 1993 ponerle un video y menos aún una cámara para que el juez grabe las audiencias. Lo digo por el contexto sociopolítico, económico que hoy, gracias a Dios, no tenemos. El expediente, decía el código, lo decía, solo puede estar formado por escritos. El registro de todo lo ocurrido en la audiencia era en un acta. Esta decretal de 1216 que he citado todavía se mantiene. Solamente valía lo que estaba en el acta. Como demostraré luego, en las audiencias lo que importaba era las grandes discusiones, qué quede en el acta y qué no quede en el acta. Luego, lo peor de todo era que el Código Procesal Civil establecía, como ocurre en El Salvador, el código dice desde 1993 que todas las pruebas tienen que presentarse en la demanda y la contestación. Gran avance, sin duda, gran avance, pero también los pliegos interrogatorios. Entonces, en el acto de demanda, uno tenía que poner todas las preguntas que le iba a hacer al testigo o a la parte en, sabe Dios, 8 meses, 9 meses, no había posibilidad luego de actuación de un sinsentido. Norma que acaba de modificarse hace menos de un año. Esa es mi esperanza de que volvamos a lo anterior. Por supuesto, el juez lee las preguntas y si el testigo no escuchó bien o no le entiende, se la vuelve a leer, ¿no? Y si por tercera vez, esto está en la curia filípica, muy lindo, esto pasa lo mismo en el Perú, en el proceso colonial pasa tal cual, y está en la curia filípica, basta leerla, tal cual pasaba lo mismo con la vigencia del Código Procesal Civil de 1993. El juez podía dictar sentencia en las audiencias, el código lo permitía, pero no existía esta obligación de la que se ha hablado en la sesión anterior, y las observaciones a la pericia tenían que ser por escrito. Es decir, la concepción del proceso era magnífica, pero había estas inconsistencias normativas que, unidas a esta cultura centenaria de litigación bajo el modelo del proceso escrito, por supuesto le tendieron una trampa a quien ideó o a quienes idearon este proceso que a mí me parecía ideal. La realidad era terrible. Yo no sé cuánto me queda. 2 minutos. La realidad era terrible. Audiencia de saneamiento, que luego desapareció. Desapareció en el año 2007 con una justificación de que esa audiencia retardaba el proceso. Ojo. Así perdimos nosotros la audiencia de saneamiento, con un dictamen del Ministerio de Justicia que decía que tenía que desaparecer la audiencia de saneamiento, acá tengo las citas que no las voy a leer, porque eso generaba mucha dilación, con lo cual oralidad y rapidez, mucho cuidado. ¿Y saben por qué perdimos la siguiente audiencia, la de conciliación, que también la perdimos? En el año 2008, dentro del paquete de normas que dio el Poder Ejecutivo para poder firmar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que estoy seguro que los americanos ni sabían que había esta audiencia, porque el Ministerio de Justicia también dijo que esa audiencia dilataba mucho el proceso. Entonces, que un proceso más rápido era un proceso donde no había audiencia de saneamiento, que el juez resolviera las excepciones sin escuchar a nadie, que el juez no tuviera conciliación porque todavía nadie conciliaba, podía fijar los puntos controvertidos, él por escrito, leyendo lo que las partes le decían por escrito, y se acabó. Así hemos perdido las 2 de las 3 audiencias, pero la justificación fue porque el proceso así va a ser más rápido. Por eso, otra vez, esa asociación oralidad y rapidez, o que el proceso vaya más rápido, hay que tener cuidado. Pero también la práctica, decía yo, en la audiencia de saneamiento, ¿qué hacía el juez? Llamaba, salía, estábamos todos citados. En el Perú somos muy impuntuales, pero las audiencias judiciales son muy puntuales. Al menos es a las 10 de la mañana y a las 10:00 sale el pregonero, llama a las partes. Si están presentes, magnífico, les dice, denme sus documentos, les decía, denme sus documentos, entraba
el pregonero donde el juez, media hora dentro, las partes y los abogados no sabían qué hacía. Luego el juez abría la puerta, las partes y los abogados entraban a la sala de audiencias y el juez les decía, miren, he revisado el expediente, nadie ha cuestionado la relación procesal, ya tengo el acta lista, fírmenla. Esa es oralidad, esa es inmediación. Segunda audiencia, conciliación y fijación de puntos controvertidos. Llegábamos a la audiencia, a la hora, nos atendían media hora después, por supuesto, con suerte, si no una, y luego el juez decía, miren, ¿saben qué? He leído la demanda y la contestación y considero que las posiciones son irreconciliables. Entonces, me abstengo de proponer fórmula conciliatoria. Y para apurar la audiencia, acá está mi propuesta de puntos controvertidos, que en verdad lo que hacía era copiar las pretensiones, y para no afectar el derecho de defensa de las partes, he admitido todas las pruebas. Aquí está el acta, fírmenla. Entonces, claro, el Ministerio de Justicia podía tener razón cuando dice que audiencias así no tenían ningún sentido y dilataban innecesariamente el proceso. ¿Cómo un esquema tan maravilloso, el plasmado en la ley, pudo terminar con una práctica tan terrible como la que teníamos? Habían jueces, por supuesto, que hacían bien las cosas, pero no era la mayoría. Y a mi juicio, y con esto ya voy terminando, era porque no se apostó con la formación. El Código Procesal Civil, que supuso un cambio, a mi juicio, sustancial, tuvo una vacatio legis quizá solo de 6 meses. En 6 meses, a lo mucho hubo tiempo para comprar computadoras para los jueces y más nada, capacitarlos como buenamente se podía y no más. Yo particularmente creo que hoy se vuelve a abrir una nueva esperanza en el Perú para la oralidad. ¿Por qué? Porque la reforma del proceso penal oral y la reforma del proceso laboral oral han demostrado que el proceso civil no sirve. Y que estos dos procesos están funcionando aparentemente mejor, al menos el laboral. Y eso ha llevado a que se modifiquen algunas normas en el proceso civil, como por ejemplo que los interrogatorios ya no se presenten por escrito, y espero yo en breve se modifique también y se vuelva al menos a la audiencia de fijación de puntos controvertidos, como he visto un proyecto por allí. Sin embargo, yo creo que si no invertimos en capacitación, si no invertimos en formación, la nueva oralidad, esta nueva apuesta por oralidad, nuevamente nos va a generar otra frustración. Una nueva frustración en materia de justicia en América Latina, de las 30 que seguramente hemos tenido. Y yo, y esto es un reclamo que hacía en los talleres en estos días, honestamente, con mucho respeto por todos los mayores de 45 años, no confío. Ya los mayores de 45, 50 años, yo creo que no podemos cambiarlos. Tenemos que formar a nuestros jóvenes abogados, a quienes están entrando. No podemos cambiar la mentalidad de en Lima 40.000 abogados. No, yo no creo en eso. Yo sí prefiero trabajar digamos, en un largo aliento en los jóvenes, en los que recién están estudiando Derecho, meternos a las universidades y desde allí hacer el gran cambio que necesitamos. Si no cambiamos a nuestros jóvenes, no vamos a cambiar nuestra justicia. No hagamos desde la academia, no pidamos a la academia lo que nosotros le pedimos y exigimos que nuestros políticos no hacen. Nuestros políticos no invierten en educación porque no traen réditos inmediatos. Sí, pero estamos esperando en América Latina que se invierta precisamente en educación porque nos va a dar un crecimiento sostenible, de largo aliento y hacia el futuro. Y creo que eso supone invertir en formación. Si no invertimos en la formación de nuestros jóvenes y volvemos a las universidades, creo que vamos a sentar una nueva reforma en bases muy débiles. Muchas gracias. Felipe, ¿no estima también que la inmediación, también podríamos verla desde otro punto, y la oralidad
el contradictorio podemos verlo desde otro punto de vista, que podría ser una forma de legitimar el producto que se dicta al final del juicio, que es la sentencia. ¿Por qué? Porque si la sentencia la dicta el juez que estuvo al momento en que se practicaron las diligencias, el que autorizó la prueba, el que estaba al momento de la recepción, y el contradictorio, si no hay contradictorio, estamos en presencia de una verdad a medias, y es a partir de ella que se dicta la sentencia. ¿No cree que también esos dos principios podrían considerarse como legitimadores de la sentencia? O si no tiene, o sea, ¿existe también la posibilidad de hacer esa lectura? Absolutamente. Yo creo que es una consecuencia, digamos, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué es legitimidad? Evidentemente, si estamos en un sistema democrático, porque estamos en una cuestión política, la pregunta es por la legitimidad democrática de esa decisión. Tenemos varias alternativas. Una, podemos legitimarlo teniendo un jurado. Entonces, la legitimidad democrática de esa decisión va a estar dada porque los que tomaron la decisión son sus pares. Esa es una alternativa. En los sistemas donde no tenemos jurado y por lo tanto la legitimidad democrática de la decisión no viene por ahí, podemos tener otras. O podemos tener escabinos, una mezcla de jueces profesionales con ciudadanos comunes y corrientes, podemos tener jueces elegidos por elección popular. En todos los casos donde no tenemos ninguna de esas situaciones y tenemos jueces profesionales, entonces necesariamente la legitimidad democrática tiene que venir por el método que se usó para tomar esa decisión. Y ahí la legitimidad democrática viene justamente por el proceso judicial. El proceso judicial debe respetar el debido proceso para ser legítimo. Entonces, desde el punto de vista de la legitimidad, creo que necesariamente la pregunta pasa en los sistemas democráticos por la legitimidad democrática de esa decisión, y en los sistemas de jueces profesionales la legitimidad democrática de esa decisión viene por haber usado un método racional por parte de esos profesionales. Y ahí tenemos, de nuevo también, yo estoy totalmente de acuerdo, que la legitimidad democrática de esa decisión, no técnica, sino que la democrática, viene justamente porque el proceso que se siguió para tomar esa decisión fue respetando el debido proceso y ofreciendo garantías de calidad, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo, yo tomo ese punto de vista también. Buenas tardes, me llamo Lidia Poza y tengo más de 45 años y soy jueza civil. Quiero agradecer a ambos la exposición, pero particularmente en Felipe, lo primero, en relación con tu exposición, me parece maravilloso todo lo que tú dices respecto de los testigos, ¿no? Es lo que ya conocimos en la reforma procesal penal, laboral y de familia. Pero es muy marginal el aporte que con los testigos tenemos, digamos, a la luz de nuestro Código Civil, ¿no? La mayoría de los asuntos civiles, duros, digamos, no estoy hablando de los ejecutivos, sino de los duros, se resuelven con la prueba escrita. De manera que me parece que el acento que hay que poner ahí es especialmente importante. Y yo, solo como sugerencia, quizá en este debate, en este camino que están haciendo ustedes de cómo introducir esa prueba, me parece a mí que el uso de la tecnología, al modo, con todo lo que significa la ley de tramitación digital, pero también la firma digital, podría de alguna manera ayudar. Lo que quiero decir con esto es que no me parece que si bien es un problema, si bien es justamente con los documentos escritos con lo que nosotros resolvemos la mayoría de los casos, me parece que hoy por hoy el uso de la tecnología es un tremendo aporte para ir, digamos, empedrando ese camino de la mejor manera, que se convierta realmente en un pavimento y no en un obstáculo. Y yo creo que en eso hay que ser simplemente prácticos y buscar las mejores soluciones, como por ejemplo ha sido la experiencia en materia laboral con la introducción de estos sistemas de timbres especiales y otros, ¿no? Eso por una parte. Lo que sí me preocupa mucho más, y aquí enlazo con lo que dijo el profesor Giovanni, es con nuestra cultura judicial. Ese es un tema viejo, ¿sí? Es un tema viejo, pero me parece a mí que ha sido ya demostrado, por lo menos en Chile, que la única manera de lograr que la ciudadanía se involucre, y cuando hablo de la ciudadanía, hablo no solo de los ciudadanos y los ciudadanos de a pie, sino también de los que andan en auto, y particularmente también de los que administramos justicia, que también somos ciudadanos, de entender que la oralidad
o por lo menos el sistema por audiencia que subyace, en la que subyace la inmediación, que es lo que nos importa, es la única manera en que logremos de alguna vez por todas dar a un proceso, a una decisión, el mejor aporte de justicia que podamos darle. Es decir, la única forma de garantizar que los ciudadanos y ciudadanas tengamos una justicia de calidad es con la inmediación. Y a mí me parece que si ha sido de alguna manera exitoso el sistema de las audiencias en las otras reformas, yo creo que el de la civil tiene que serlo también. Y no habría que tenerle miedo a la oralidad. Es cierto que los jueces y juezas probablemente no estamos tan capacitados como quisiéramos, Giovanni, pero yo creo que hay que poner el acento y estamos justamente en el momento para hacerlo, porque todavía faltan algunos años, pero hay que hacerlo desde el foro, con los alumnos, con los jueces y con la jueza. Sin embargo, yo me atrevería a decir, y aquí también cierro esto un poco con el aporte, y es que el problema, yo no diría que está en los jueces de primera instancia. Yo creo que al margen de que todos hacemos un trabajo honesto y tratamos de que sea de calidad, nosotros estamos bastante llanos e ilusionados, incluso los mayores de 45 años, para que podamos meternos a este sistema. Pero no estoy tan seguro si en las otras esferas jerárquicas eso puede ocurrir, porque nosotros, el gran escollo para mí, por lo menos para la reforma procesal civil que viene, no es necesariamente el problema de las cargas dinámicas, ni siquiera el recursivo, sino que lo que subyace en el fondo es la pérdida de los privilegios, ¿no? De revisar las causas por la superioridad jerárquica, aún en los hechos, cuando es un asunto que ya deberíamos haber tenido resuelto en nuestro código. Y creo que la única manera de avanzar a eso es con una reforma constitucional. Yo creo que si eso no ocurre, discutir la reforma procesal sin esa reforma, con los mismos privilegios que tiene la Corte Suprema, no sé si nos va a pasar lo mismo que nos pasó a nuestros hermanos peruanos, ¿no? Fue más un comentario que pregunta. Yo estoy muy de acuerdo en varios de los temas. Déjame solamente contarte una anécdota, que yo creo que hay que matizar esto de los 45 años, porque hay viejos a los 20 y hay jóvenes con 80, digamos, ¿verdad? A mí me tocó hace muy poco en una audiencia en materia laboral a una juez joven, no haber tenido más de 35 años, creo yo, que cuando estaba declarando un testigo que estaba siendo contraexaminado por la contraparte, intentaba explicar a las preguntas que le hacía la contraparte, intentaba explicar una dinámica bastante compleja de un accidente laboral, y ahí voy a todos los casos de responsabilidad extracontractual, donde sí hay harta prueba viva, ¿verdad? No solamente documentos, de un accidente en el que habían participado varias personas y la pregunta era por quién estaba parado, dónde, en qué momento y cómo se movió y qué sé yo. Y la testigo, luego de intentar varias veces de explicar y darse cuenta de que con palabras no lograba hacerlo por completo, mira a la juez y le dice, oiga, me cuesta explicarlo, si quiere me pongo de pie y se lo muestro. Y la reacción de la juez fue de indignación. La miró, además exigiéndole que supiera del sistema legal cosas que no tenía por qué saber y que además ella estaba entendiendo mal, desde mi punto de vista, la juez, y le dice, ¿no se da cuenta que en esta sala no hay cámaras? Nuestro sistema de registro solo por audio. ¿No se da cuenta que en esta sala no hay cámaras? ¿No se da cuenta que solo tiene micrófono? No, contesta las preguntas con palabras. Ahí hay un problema de cultura legal. Y esta jueza tenía 35 años, digamos, ¿verdad? Ella entendía que su función era construir el registro más fiel posible para que sus jefes en las cortes superiores pudieran tomar la decisión. Y no que ella era la juez de la República a cargo de resolver el fondo del asunto, que mientras mejor calidad de información tuviera para aclarar los hechos, en mejores condiciones estaba, ¿verdad? Entonces, claro, yo estoy totalmente de acuerdo, parte de nuestros desafíos fundamentales es cambiar la cultura legal. Y eso, creo que no hay que ser ingenuo, demora 30, 40 o 50 años, digamos. Entonces yo creo que hay que partir humildemente asumiendo que van a haber errores como este durante mucho tiempo y en 50 años más hablemos y vemos cómo nos fue. Mientras tanto, hay que hacerlo con esperanza. Bueno, vamos a hacer la última pregunta. Bueno, buenas tardes. Soy Claudia Piesque, de Formosa, Argentina. Soy juez civil y comercial hace varios años
y estoy con el tema de la oralidad con un programa piloto justamente. Con respecto a la exposición, ambos fueron brillantes y muy claros. Quisiera preguntar al doctor Felipe en dos cuestiones con respecto a la prueba, en la cual una comparto y la otra disiento. Con respecto a la declaración de los testigos, cuando se propone que sea recepcionada por los abogados particulares y luego acercada al juez. Dado que si están realmente los abogados capacitados, preparados, responsables en cuanto al estudio del expediente, conocen los hechos, están plenamente capacitados y significarían un alivio de descarga de prueba y trabajo para el tribunal. Ahora bien, ocurre que en la mayoría de los casos uno va a la audiencia y se encuentra con que el abogado a veces ni siquiera sabe de qué caso era para el que vino a la audiencia. Con lo cual me parece una gran irresponsabilidad que será sancionado al momento de evaluar en la sentencia en todo caso, pero no tiene por qué tampoco el justiciable soportar esa deficiencia cuando el monopolio del servicio de justicia lo tiene el Estado. Y con lo que sí concuerdo plenamente es con la propuesta de la declaración voluntaria de la parte, que más allá de que en la demanda y contestación cada uno hace su aporte, pero de lo que va surgiendo en el expediente es justamente cuando existe esa posibilidad de declarar voluntariamente por la parte y contarle al juez su verdad. El tema es que nosotros en la República Argentina, nuestra Constitución Nacional, tenemos un artículo que señala, el artículo 18, que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. En consecuencia, pregunto, ¿esta propuesta sería de la declaración voluntaria de la parte con respecto a hechos que luego lo benefician, como también lo perjudican, y en el caso que genere una presentación, una declaración que sea falsa o que oculte hechos, va a ser sancionado como un testigo más en cuanto a que es soportar la carga que significa también el falso testimonio, es decir, va a declarar bajo juramento de ley? Esa es la pregunta. Ok, me han pedido que sea muy breve en mi respuesta. Respecto del primer punto, bueno, efectivamente, creo que no hay sistema que pueda funcionar si alguna de sus piezas no funciona. Si los abogados no están preparados para hacer su trabajo, evidentemente el sistema falla por alguna parte y uno tiende entonces a tratar de subsidiar eso que falta y el juez cambia su rol y tiene que subsidiar a alguna de las partes, a las dos a veces solamente a una, a veces solamente a la parte más débil. Ese es un problema que va más allá del sistema. No hay ni un sistema que funcione bien si los que tienen que trabajar en ese sistema no hacen su trabajo. Y entonces sean las partes las que pregunten, o sea el juez el que pregunte. Si el juez tampoco funciona bien, entonces tampoco va a funcionar bien el proceso. Evidentemente, en un esfuerzo de reforma o de correcto funcionamiento del sistema que sea, hay un esfuerzo necesariamente que hacer para que cada uno haga lo que tenga que hacer. Ahora, atención, tampoco estoy seguro que sea una buena opción que si los abogados no hacen bien su trabajo, el juez subsidie, porque si bien es cierto y yo entiendo que finalmente el que paga el precio no es el abogado, sino que la parte, también es cierto que en el largo plazo lo que hace un juez que subsidia es mandarle la señal a los abogados de que el próximo juicio tampoco venga preparado, yo lo voy a hacer. Entonces hay algún momento también en que hay que cortar el círculo, ¿verdad? Y en algún momento donde se corta el círculo, alguien tiene que pagar un precio. Y entonces quizás la alternativa es que esa parte pierda ese juicio si decidió asesorarse erróneamente por un mal abogado y lo demande. No lo sé, digamos, estoy planteando que también quizás el remedio puede ser peor que la enfermedad. No es fácil. Y respecto de lo último, no creo que sea un problema lo que dice la Constitución argentina, porque lo que dice, si no me equivoco, es lo que dice varias normas de derecho interno o internacional respecto de ser obligado a declarar en su contra, cuando la parte decide declarar voluntariamente, renuncia a ese derecho. Porque es que nadie puede ser obligado, y por lo tanto, si yo lo hago voluntariamente no hay problema.
Y entonces habría que agregarle la segunda parte que dice, y si usted lo renuncia, todo lo que diga puede ser usado en su contra. Digamos. Entonces, todo el punto está en la voluntariedad. Si voluntariamente alguien ha decidido presentarse, entonces hace cargo responsablemente de su decisión, de las consecuencias que eso tiene. Eso es la autonomía, ¿verdad? Y para terminar, ¿con juramento o sin juramento? Esa es una gran pregunta. No lo sé. Hay decisiones de distintos sistemas legales en distintos sentidos. Básicamente tiene que ver con una postura humanitaria de no enfrentar a las personas a lo que se denomina el trilema. O no digo nada y pierdo. O voy y tengo que decir la verdad que no me conviene y pierdo. O, ya ni me acuerdo cuál es la tercera alternativa, pero todas son malas alternativas para mí, digamos, ¿verdad? Y se deja alguna de esas tres alternativas abierta para que alguien pueda escapar por ahí como una cuestión humanitaria, básicamente. Entonces, puedo no declarar una alternativa. Me pueden llamar a declarar forzadamente por la contraparte, otra alternativa. Declaro, pero no juro, otra alternativa. Hay de los dos modelos, digamos. Modelos en que la parte declara como un testigo, lo que implica jurar también, y por lo tanto cometer delito de perjurio o el delito que sea en caso de descubrirse una mentira, o sistemas donde le dan la posibilidad a la parte de declarar sin juramento, lo que por supuesto también tiene la consecuencia de que el valor probatorio puede ser psicológicamente incluso menor y por lo tanto no tan conveniente para la misma parte, ¿verdad? Pero es una opción que está abierta.